porque entendemos tu gran amor, tu gracia, y que quieres que seamos hombres capaces, preparados para toda buena obra. Así te agradecemos, te oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. A ver, vamos a ir recordando lo que ya vimos la semana pasada. Ahí está, el método de estudio bíblico devocional. Este consta de 4 pasos. Oramos pidiendo que Dios nos revele para aplicar el pasaje. Meditamos en los versículos. Y tercero, escribimos una aplicación. Y el cuarto, memorizamos un versículo clave de su estudio o del párrafo que ha leído, ¿verdad? Y hay que ir todos los días, párrafo a párrafo, hasta acabar la Biblia. Ya, ahí tenemos un modelo. La meta, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Aquí hay en Mateo 29 al 30, dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Miren, ¿cómo se relacionan las escrituras y el poder de Dios? Cuando usted deja de leer la palabra del Señor, usted está perdiendo el poder de Dios en su vida. El poder del cristiano está en un continuo estudio de la palabra. El estudio de la Biblia sin aplicación puede ser peligroso porque el conocimiento nada más envanece, como dijo el apóstol Pablo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿no? Es un trabajo difícil, requiere una labor difícil. eh, Satanás pues va a luchar ferozmente contra ella para que no lo aplique, y es difícil también porque no resistimos a cambiar. Cuando usted siempre estudie la palabra, vaya en mente con estas preguntas: ¿tengo algún pecado que deba confesar? ¿Necesito restituir algo? ¿Puedo apropiarme de alguna promesa? ¿Es una promesa universal? ¿Tengo que reunir ciertas condiciones? ¿Debo cambiar de actitud en algo? ¿Tengo disposición a trabajar o tengo una actitud negativa y debo empezar a construir una positiva? ¿Hay aquí algún mandamiento que debo obedecer? ¿Estoy dispuesto a obedecer sin importar cómo me sienta? ¿Encuentro aquí algún ejemplo a seguir? ¿Es un ejemplo positivo para que yo imite o uno negativo que debo evitar? Todas estas preguntitas, ¿no? Hermoso. Bien, ejercicios, ahí está. La aplicación debe ser práctica, personal. Yo necesito práctica. Bajar de peso, un ejemplo. Posible, necesito bajar 5 kilos. No quiera bajar de la noche a la mañana, pues cantidad, ¿no? Imposible. Comprobable, necesito bajar 5 kilos antes de que termine el mes, en un mes, es decir, ¿no? Bien, ahí tenemos un ejemplo de un devocional en 4 pasos, está ahí: la oración, meditación, aplicación y memorización. Segundo método de estudio: resumen por capítulo. Este consta ya de 10 pasos. Usted tiene que ponerle un título, un contenido, personajes principales, versículo elegido, palabras muy importantes, retos, referencias cruzadas, ver a Cristo, enseñanza o enseñanzas centrales, conclusión. Miren que este ya es, como pastores tenemos que, este es ya para este método, utilizaríamos para una prédica, digamos, de un capítulo. Si usted va a predicar capítulo a capítulo cada domingo, acá tiene que usar este método.
Ahí tenemos el ejemplo. Capítulo 15, ya lo hemos visto. Tercer método, método de estudio bíblico de cualidades del carácter. Es descubrir, entonces, qué dice la Biblia acerca de una característica específica de una persona con un fuerte énfasis sobre la aplicación personal. Queremos estudiar, por ejemplo, de Noé, o de Abraham, o de David. Es muy parecido al método biográfico, pero más que todo, acaba a descubrir con el carácter, ¿no? Y consta acá, a ver, acá en todos los métodos de aquí para adelante usted va a necesitar ya herramientas, Biblia de estudio, concordancia, manuales, Biblia, otras versiones de la Biblia, comentarios. Entonces usted debe buscar herramientas, ¿no? El libro Nix, les hablaba también de Sword, ahora hay muchos que puede buscar y encontrar en Internet gratuitamente. ¿Por qué este método es vital para nuestra vida? Porque Dios da forma a nuestras vidas con amor, ¿no? A ver, ahí está. Seamos cada vez más como el Señor. Es el propósito. Para que seamos cada vez más como el Señor Jesucristo. Ejemplo para que lo entienda mejor. Ahí está. Número 1, intrepidez. Manifestación de valor y ausencia de miedo. Bravura, fuerza de voluntad para avanzar confiadamente en la presencia misma del peligro. Es el carácter, ¿no? Aspecto opuesto, tímido, miedo. Retroceder ante una circunstancia peligrosa o difícil, dudando, vacilando. Tercero, estudio sencillo de la palabra. En el Antiguo Testamento, bataj, confiado. Proverbios 28, los justos viven confiados como un león. Palabra en el Nuevo Testamento, tarreo, significa estar confiado. Hebreos 13, así que podemos decir con confianza, el Señor es mi ayuda, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Panorama de las referencias. Referencias cruzadas. Esto le va a ayudar muchísimo este programita del libro Nix. Por ejemplo, a ver, yo lo tengo acá, el libro Nix. Voy a compartirle para que usted pueda ver acá. Miren, ya, ahí lo están viendo. A ver, dígame un pasaje de la Biblia. A ver, ¿dónde han hecho su devocional el día de hoy día? Hoy día. A ver, ¿quién? Ahí está Zulin. A ver, Zulin, tú nos mostraste, o Zulin o... Buenas noches, pastor. Sí. ¿Qué tal? Buenas. Tu devocional has hecho hoy día, ¿en qué pasaje has hecho? Bueno, estaba viendo la historia de David, Ya, estudiando a David. ¿y a dónde se encuentra ese pasaje? Eh, Primera de Reyes. A ver, vamos a ver. Primera de Reyes o Primera de Samuel. Ya, voy a poner Ay, Primera de Samuel, perdón, ya, capítulo primero. 18. Uno, a ver. Miren por acá. En el versículo 6 dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000.
Aquí en la parte hay una letrita, miren, una A. En su Biblia también van a encontrar así. Son referencias cruzadas, ¿ya? Entonces, usted debe leer todas estas referencias cruzadas. Este programita le ayuda. Usted da un clic ahí y le aparece acá. Usted le pone el mouse sobre este pasaje y le aparece eh, el versículo bíblico. Dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Son referencias cruzadas. Por ejemplo, acá el 29:5. Ahí tenemos otra referencia. Eh, igual, ¿no? ¿No es este David quien cantaban en sus danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Entonces son referencias. Más abajo podemos encontrar otra referencia. A ver. Mm, Casi no hay más referencias aquí, ¿no? Pero si en su Biblia usted encuentra, usted puede buscar esas referencias y leer, ¿no? A ver. Entonces dice acá, panoramas de referencias cruzadas. Cristo habló con toda libertad de cara a sus opositores. San Juan 7:26. Nuestra confianza y valor viene de saber que el Señor nos ayudará en toda situación difícil. Todas son las referencias cruzadas. Tenemos gran ayuda hoy en día porque estos programas nos ayudan a hacer más rápido, más fácil las cosas, ¿no? A ver, eh, estudio biográfico sencillo. Como les decía, que este estudio es una combinación con el biográfico. El punto 6, memorización de los versículos, una situación o relación. Otro método es el método de estudio bíblico temático. Este se estudia por temas, ¿no? Por temas. Y es excelente. A ver, eh, estudio temático, ¿no? A ver, miren el programa que les compartía. Por ejemplo, acá en la parte de biblioteca, ¿no? En esta biblioteca yo busco todo lo que yo quiero. Todos los libros van a estar acá. Todos los libros. Usted pongo, por ejemplo, comentario Matthews Henry, ¿no? Aquí está el comentario Matthews Henry. Pero en la parte de acá dice buscar. Acá buscar una palabra. Acá dice búsqueda bíblica rápida. Entonces usted busca la frase ahí, por ejemplo, David. Y ahí te aparece un tipo de concordancia que te bota, dice 1132 resultados y 968 versículos nos hablan de David. Podríamos decir son referencias cruzadas, ¿no? Pero en la parte de más acá dice, a ver, explorador temático. Entonces cuando le doy acá, entonces acá debe buscarme un tema ya. Un tema. Un tema, la salvación. Un ejemplo. mm, no está funcionando todos los recursos disponibles.
No funciona. No funciona. Explorador temático, guía de pasajes, análisis de un texto. Quizás lo han análisis de un texto bíblico, de una palabra bíblica, ¿no? A ver, una palabra. Mm, A ver, una palabra dice ahí, casas, ¿no? Una palabra, por ejemplo, salvación, decíamos. Acá dice salvadión, ¿no? Está mal escrito. Salvación. Bien, ahí ¿qué nos apareció? Miren, propiedad, posesión. Lo que nos está saliendo acá es en griego, lo que significa, ahí apareció la raíz hebrea, ¿no? Son herramientas que nos van a ayudar para utilizar en todos los métodos de estudio de la Biblia. Vínculos claves, por ejemplo, acá nos va a dar un comentario. Creo que es el de arriba, ¿no? La palabra hebrea es soteria, ¿no? Denota liberación, preservación, salvación. La salvación se usa en el Nuevo Testamento de la liberación material y temporal de peligros y aprehensión. Eh, Lucas 1:69, cuerno de la salvación. Se traduce poderoso. Son herramientas que nos ayudan muchísimo, en la cual tenemos que aplicar para todos los métodos que Dios nos permite estudiar, ¿no? Todos los métodos es maravilloso. A ver, quiero alguna pregunta a ustedes, amados hermanos. No hay preguntas. Sí, pastor, en el momento de que, bueno, hay algunas formas que tenemos que buscar, ya comentarios, ¿verdad? ¿Cuáles son Claro. los comentarios bíblicos que usted puede recomendar? Ya vimos Matthew Henry, pero aparte de él, Mm, Este, a ver, interesante, ¿no? Eh, Lo, lo primero, tenga usted su Biblia, ¿no? El, eh, lo que Dios le habla, primeramente lo que entiende, y después vamos a ir a otros comentarios. Mundo Hispano, Matthew Henry, eh, todo lo que puedan ustedes tener o adquirir, eh, les va a servir, les va a servir. Unos tienen una posesión, otros tienen de otro punto de vista, pero usted tiene que sacar la conclusión. Usted tiene que mirar, ¿no? Lo que Dios le dice, no lo que otras personas eh, pueden comentar. Lo primerito es usted y la palabra de Dios. Conéctese. Eh, la Biblia se debe interpretar a sí misma. Es un método de referencias, ¿no? Entonces, haciéndonos las preguntas, utilizando los métodos, vamos a sacar todo hermoso, bonito, hay veces sin necesitar otros comentarios. Por eso lea, relea y relea la Biblia, que es la primera fuente, ¿no? Bien. Adrián, ¿cómo estamos?
¿Han hecho la tarea, Adrián, o no? No está Adrián, ¿ah? Pasó mi... Temático, ¿no? Estábamos en el temático. Un tema, un tema. Tema de la salvación, tema del pecado, tema del discípulo, tema del bautismo, la Santa Cena. Hay varios temas. Usted agarra y todo el tema del diezmo, varios temas, ¿no? Pasos sencillos, ¿no? Para hacer un estudio bíblico temático. Las preguntas qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, quién. Estas palabras cuando se usan en diferentes combinaciones le darán un ilimitado número de preguntas para usarlas en su estudio bíblico personal. Por ejemplo, si usted fuese a hacer un estudio bíblico sobre el enojo en el libro de Proverbios, podría hacer las preguntas como estas. ¿Cuáles son las características de un hombre enojado? ¿Qué causa el enojo? ¿Cuáles son los resultados del enojo? ¿Cuál es la cura para el enojo? Entonces, acá puede sacar ya inmediatamente de su tema con estas 4 preguntas, hacer su bosquejo. Primero vamos a mirar las características de un hombre enojado, ¿no? Causas de que le enoja, cuáles son los resultados y cuál es la cura. Ya está. Ejemplos, ahí tenemos. Jesús define a un discípulo, que es del discípulo, por ejemplo, ¿no? Ahí están las referencias cruzadas, las preguntas que se hace, cuáles son las características de un discípulo, cuáles son los frutos de un discípulo, las respuestas. Un discípulo debe ser como Cristo, su Señor, debe esperar que lo traten como lo trataron a Cristo. Ahí tenemos las conclusiones, es de un temático, ¿no? Este quinto método de estudio es el biográfico. Les decía que el biográfico es muy parecido al del carácter, ¿no? Aquí más se estudia la biografía. Y vamos a pasar, por ejemplo, de Esteban, ¿no? Sus referencias cruzadas, sus impresiones, sus observaciones, bosquejo de su vida, tuvo un amplio ministerio, sufrió persecución, tuvo un ministerio después de su muerte, perspectivas generales. ¿Por qué lo escogieron para que fuera líder? ¿Por qué? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, era un hombre lleno de fe y del Espíritu, era un hombre lleno de gracia de Dios y poder, conocía las Escrituras. ¿Por qué lo escogieron para que fuera líder? ¿Está repitiendo esto? Ya, miren, perspectivas generales. ¿Tiene su vida algún paralelismo con la de Jesús? Sí, lo acusaron falsamente. Son ejemplos de cualidades del carácter identificados en el libro de Hechos. Lleno del Espíritu Santo, sabio, fiel, disponible para Dios, persistente, santo, preparado, fuerte, valiente, perdonador, respetado por otros, testigo de Jesús. Verdades bíblicas. La presencia y consuelo del Espíritu Santo en los conflictos de la vida. Falsas acusaciones y persecución llegaron a nuestra vida y van a llegar también a la nuestra, ¿no? La gracia de Dios es suficiente cuando caminamos junto a Él.
algunos textos. Resumen de las lecciones aprendidas. Esteban. A ver, vamos a leer. Javier, lee, por favor. Ejemplos. El primerito, las Ya. características sobresalientes. Las características sobresalientes de Esteban fueron su consagración al Señor y su disposición voluntaria para hacer cualquier cosa para Él, incluso dar su vida. Su consagración se ve en el hecho de que fue un hombre que caminó con Dios, fue lleno del Espíritu Santo, sabiduría, fe, gracia de Dios y poder. Dio un gran testimonio ante otros y ante la iglesia testificó a la gente en la vida y en la muerte. Fue además un hombre de la palabra, conocía la verdad, su Biblia, el Antiguo Testamento. Debió haber pasado horas estudiando rollos y pergaminos. Miren, interesante, ¿no? Uh-huh. El paso número 9, aplicar para la vida. A ver, porfis, Adrián Rivera. Julio, a ver, Julio, ¿estás ahí o...? Adrián dice que llegará un poquito tarde. A ver, ya, vamos. Muy, sí, una parte. Lee, por Sí, fin. ejemplo de un estudio bibliográfico. Suena que como estoy ya. Dice, debo convertirme en una persona como Esteban, una persona de la palabra que conoce a Jesucristo íntimamente y que es capaz de responder con las escrituras cuando le plantean preguntas. Como resultado de este estudio, me comprometeré a tener un devocional diario de por lo menos 15 minutos para poder conocer mejor a Cristo. También me voy a comprometer a memorizar 2 versículos de las Escrituras cada semana para poder contestar a las personas que me hagan preguntas. Ujú. Pastor. Gracias. Miren, sin aplicación, todos los métodos acá que estamos viendo tienen que tener aplicación. Y ya les dije por qué era importante, ¿verdad? A ver. Punto número 10. Conceptos transferibles, maneras en que puedo contarle esto a otros. Conceptos de este estudio que son transferibles. A ver, ¿quién lo lee? Yo, pastor, Ah, Zulín, vamos, Zulín. a ver, sale un cuadrado en la pantalla. Dice A, la necesidad que tenemos de caminar con Jesucristo. La única manera en que podemos llegar a ser hombres y mujeres de fe y sabiduría como Esteban es teniendo un tiempo devocional diario con el Señor. Esteban caminó de manera dinámica con Jesucristo. B, la necesidad de acudir regularmente a la palabra de Dios, estudio de la Biblia y memorización de las Escrituras. Si voy a conocer la Biblia como la conocía Esteban, necesito dedicarle buen tiempo para que pueda enseñarles a otros a hacerlo también. Este libro me puede ayudar a hacerlo. Debo contarles este método a otros. C, la necesidad de animar a otros en tiempos de adversidad y persecución. Necesito pedirle a Dios en oración que me dé valor. Ujú. Qué lindo la vida de Esteban, es mi héroe favorito, ¿ah? Yo me llamo David, debía ser David, pero Esteban, mi héroe favorito.
Ya. A ver, aquí hay algunos métodos de estudio. Devocional, biográfico, repaso general del libro, resumen por capítulo, por tópicos, análisis de capítulos. Son métodos de estudio, ¿ya? Capítulos de los capítulos, estudio de palabras, síntesis del libro, y el temático lo hemos visto, trasfondo histórico, análisis de versículos, estudios, métodos de estudio, ¿no? Educación cristiana, nosotros debemos aprovechar todos los métodos para cada ocasión. Por ejemplo, el método devocional es para usted mismo. El biográfico puede aplicar esto para los jóvenes. El repaso general de un libro en un estudio bíblico. Resumen por capítulo, ¿no? Puede aplicarlo enseñando la Biblia, las prédicas, capítulo por capítulo, por tópicos también. Ya luego vamos a ver este de acá. Análisis de capítulos, ¿no? Calidad de capítulos, estudio de palabras, sí. Por ejemplo, un sermón sobre las 7 palabras de Jesús, o también hablar de la pereza, o hablar del pecado, un tema temático, ya lo habíamos visto. Trasfondo histórico, ese método nos lleva a mirar la arqueología también acá. Análisis de versículo, algunos, esto me encanta, análisis de versículos, ¿saben por qué? Quiero compartir este análisis de versículo, miren. Análisis de versículos, ¿quién fue un predicador más famoso que utilizaba predicando? Agarraba un versículo y de ese versículo se explaía y de ahí sacaba sus bosquejos. ¿Saben quién era ese? Spurgeon. Spurgeon, claro. Y miren, vamos a comprobar lo que les estoy diciendo. A ver, permítanme compartirle, a ver, para que usted, a ver. Los devocionales de Spurgeon, ¿verdad? Son bien Claro, famosos. miren, Exactamente. acá por ejemplo, a ver, ¿dónde están? Chequera, sermones, acá están los sermones de Spurgeon, miren. Por ejemplo, acá Wow. está volumen 1, 2, 3. ¿Están viendo o no? Sí, ¿no? Completo, total. Ya, por ejemplo, acá, mire, ya, por ejemplo, Cristo crucificado. Dice, su tema es este, ¿no? El púlpito de la capilla en Nueva No sé si el tema Cristo tampoco. crucificado. Un sermón predicado la mañana del domingo 11 de febrero de 1855 por Charles Hudson Spurgeon, ¿no? Él toma un solo versículo acá, hasta dos acá tomado, ¿no? Pero nosotros predicamos a Cristo para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría. Si leemos todo su mensaje que ha escrito, vamos a ir avanzando hasta acá. Miren, él tomó esos dos versículos y dice acá, a ver, hasta todo lo que está negrito le voy a leer. Y yo tengo mi propia opinión personal, que no se puede predicar a Cristo crucificado a menos que se predique lo que hoy en día se ha dado en llamar calvinismo. Yo tengo mis propias ideas que siempre expreso con valor.
llamar a esas doctrinas. Calvinismo es ponerles un apodo. Calvinismo es el evangelio y nada más. Yo no creo que podemos predicar el evangelio, sino que predicamos la justificación por fe sin obras. Si no predicamos la soberanía de Dios en su dispensación de la gracia, si no exaltamos el amor de Jehová que elige, que es inmutable, eterno, incambiable y conquistador, tampoco creo que podemos predicar el evangelio a menos que nos basemos en la redención particular de Cristo que llevó a cabo por su pueblo elegido. No puedo comprender un evangelio que deja que los santos se pierdan después que han sido llamados y que acepta que los hijos de Dios se queden en los fuegos de la condenación a pesar de haber creído. Y aborrezco un evangelio así. El evangelio de la Biblia no es ese evangelio. Nosotros predicamos a Cristo de una manera diferente y a todos los adversarios le respondemos, ese no es el Cristo que nosotros conocemos. Entonces acá dice, hay tres temas en el texto, en el versículo que ellos leen, ¿ya? Que ha tomado. Primero, un evangelio rechazado. Y ahí te dice, Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Este es su primer punto. Segundo punto, en segundo lugar, un evangelio triunfante para los llamados, así judíos como griegos. Ahí está su bosquejo. Y en tercer lugar, un evangelio admirado es para quienes son llamados poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí está todo su bosquejo solamente en estos dos versículos que ha tomado. Aquí, en estos dos. Para nosotros predicamos a Cristo crucificado. Estos son para los que se pierden, para los salvos, ciertamente, no, tropezaderos, ¿no? Para los que se pierden, para los salvos, ¿no? Para los llamados, acá está. Segundo punto. Y el tercer punto, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así lo bosqueja. Agarra, miren, por ejemplo, este es el de acá, ¿no? Por ejemplo, el nombre eterno. También agarra, y será su nombre para siempre. Agarra solamente un texto. Y siempre vamos a encontrar muy parecido su bosquejo por acá. A ver. Acá está. A ver. En primer lugar, la religión santificada por su nombre permanecerá para siempre. En segundo lugar, el honor de su nombre permanecerá para siempre. Y en tercer lugar, el poder de su nombre que salva y que consuela permanece para siempre. Y así, por ejemplo, por acá también, a ver, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Jeremías 8:6. Agarra así su texto. Y solamente de ese texto predica. Y por acá dice, a ver, el texto es, ¿qué he hecho? Solo voy a introducirlo con unas cuantas palabras de persuasión afectuosa, exhortando a todos los presentes que se hagan esa pregunta. ¿Qué han hecho? En segundo lugar, les diré unas cuantas palabras de ayuda tratando de responder esa pregunta. Y habiendo hecho eso, concluiré con unas cuantas frases de solemne amonestación a quienes han tenido una respuesta adversa. Entonces, acá está su primer punto, ¿no? Acá también se puede resaltar. A ver, su segundo punto. Acá está su segundo punto. Ujú. Y el tercer punto, ¿dónde está? Acá está. A ver. Usted agarra cualquier sermón de él y lo va a encontrar, por ejemplo, un corazón nuevo.
Él solamente agarra un texto, ve, 36, 26. ¿Qué le pareció? Usted también puede agarrar un texto y puede predicar o no. ¿Sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Un ejemplo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Miren, el amor más grande, de tal manera amó al mundo. Un punto. El regalo más grande, Jesucristo. Que de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo. Ha dado. El regalo más grande es Jesucristo. Dios nos ha dado a su Hijo. ¿Qué más dice el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Miren, para que nadie se pierda. O sea, Porque todo aquel cree. para todo aquel que cree. El alcance más grande para todo aquel que crea. El tercer punto. No se pierda. Cuarto punto. Tenga vida eterna. Siguiente punto. Podemos predicar así, párrafo por párrafo. Pero para ello requiere pues que dediquemos tiempo para estudiar la palabra del Señor, para trazar bien la palabra del Señor. No nos seamos flojos, ¿no? Estudiémosla, repasémoslo. Ya no hay tiempo en el seminario para leer, ¿no? Pero ustedes deben tener hábitos de lectura, ¿no? Un hábito es que usted pueda leer la Biblia y va sacando 2 preguntas de cada capítulo y lo va aplicando a su vida y va a ir así leyendo toda la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta acá, mis queridos estudiantes? ¿No hay ninguna? A ver, vámonos a... No sé por qué. Ah, ya. Vamos a otro método. Método por tópicos. ¿Qué es este método? A ver. Roger, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor, pero no se puede ver ahí como un cuadro en la pantalla. ¿Ya Ahora sí. desapareció? Sí, sí, sí. Método de estudio bíblico por tópicos. El método de estudio bíblico por tópicos implica es seleccionar un tema bíblico y rastrearlo a través de un solo libro, del Antiguo o del Nuevo Testamento, o por toda la Biblia, para descubrir qué dice Dios de ese tópico. Requiere el uso extenso de referencias cruzadas y las preguntas que uno se hace ante un texto dado son ilimitados. Ujú. Ya ahí están los pasos de este método. 6 pasos. Primer paso, compile una lista de términos. Claro, por supuesto que ha orado, ha leído, ¿no? Segundo, reúna las referencias bíblicas. Tercero, considere cada referencia por separado. Cuarto, compare y agrupe las referencias. Quinto, condense su estudio en un bosquejo. Y sexto, concluya su estudio por tópicos, ¿no? Tópicos. A ver, sugerencias para un buen estudio de tópicos. A ver, ¿qué nos dice el doctor Torrey? A ver,
¿Quién puede leer? Javier, Amén. vamos. Sugerencias para un buen estudio de tópicos. El doctor R.A. Torrey, un gran erudito y maestro de la Biblia, da 3 sugerencias que son útiles al estudiar tópicos bíblicos. 1. Sea sistemático. 2. Sea minucioso. 3. Sea preciso. Simple, ¿no? A ver, Digo, ¿no? Sistemático. ¿entienden sistemático? Claro. Ordenado, Ordenado, ¿no? Es Minucioso, protecto, preciso. claro, ¿no? Ujú. minucioso, que sea, Lamentablemente, no entendí, perdón. o sea, decía minucioso que investigue hasta lo más profundo, ¿no? Escarbar, ¿no? Es verdad. Claro, Pre- Preciso, que se enfatice en algo solo, no que digamos que se distraiga con otras cosas, sino que en algo, enfatizado en algo, ¿no? Al lugar, ¿no? claro. Por ejemplo, yo he estado predicando el libro de los jueces, cada capítulo bonito, bonito, ¿no? Pero tú llegas al capítulo 17 hasta el 21, del 17 al 21 ya he encontrado hasta comentarios de otros autores que dicen que estos capítulos no deberían estar ahí o que no se debe predicar eso. Pero yo decía, ¿qué me quiere enseñar el Señor? ¿Qué lecciones podemos sacar acá? Y entonces tomamos el capítulo 18, y cada capítulo, ¿no? Y de verdad que aparecen muchas lecciones que Dios nos tiene que enseñar. De un levita, ¿no? Que con su concubina, ¿cómo un levita va a vivir con una concubina sin casarse? Y se puede hablar del matrimonio. Ahora, ¿qué hizo él para que su mujer le sea infiel? Hay muchos. La infidelidad en los hogares, ¿cuál es la causa? ¿Por qué le dejan? También se puede hablar. La reconciliación, el hombre va, lo trae, la corrupción, ¿no? Que había que lo toman a su mujer y la violan toda la noche y muere al siguiente día. Así está nuestra sociedad con la actualidad. Las noticias, muerte, secuestro, en bolsas, todo eso. No es nada nuevo, en la Biblia está. Podemos sacar cada capítulo si hacemos un estudio por, ¿no? Muy hermoso. A ver, vamos a continuar. Bueno, avanza. Ya. Sugerimos algunos temas importantes de la Biblia que pueden estudiarse por tópicos. Por ejemplo, doctrinas. Doctrina del pecado, de la creación, del hombre, de la... puro doctrinas, ¿no? Usted puede enseñar por tópicos. Otro tópico agarra todos los milagros. El primer milagro de Jesús, segundo milagro, el tercer milagro, el cuarto milagro, quinto, termina. Oraciones, por ejemplo, agarra las oraciones, toditas las oraciones de la Biblia que hay.
Agarra un pasaje, va leyendo la oración de Daniel, la oración de David, la oración de confesión de Jeremías, va estudiando las oraciones de Jesús, las oraciones de Pablo, tópicos. Tiene mucho para predicar, ¿no? Otro tópico es de los problemas, otro tópico de las promesas, de las profecías, actitudes, animales, la familia, grandes cuestiones, deberes para con Dios, disciplinar, entonces tópicos, ¿no? Solamente sugerencias por tópicos. Otro método, ya miren, método de estudio bíblico de palabras. Este ya es, usted agarra la Biblia y encuentra una palabra y dice, no, voy a estudiar esta palabra, ¿no? Ya. ¿Y las chicas? ¿Se fueron las chicas? ¿Qué pasó las chicas? A ver, Javier, Adrián, Julio, Roger y Pastor Timoteo estamos, pero... ¿Y las chicas? Uy, ¿a dónde se fueron? ¿A la luna? A ver, Roger, te hago una pregunta. Si todas las mujeres se fueran a la luna, ¿qué serían los hombres? Nos extinguiríamos, pues. No, no, Y seríamos, todo, ¿qué seríamos conquistaríamos entonces? la luna, pues astronautas, iríamos hasta allá. Ah, bueno, sabiendo eso, claramente nos diríamos. Buena, ¿no? Buena, buena. Ya, ya, vamos a leer. Ya Javier ya leyó. Adrián, vamos, léelo por fin. Justo yo pido a aquellos que están escondidos, no, no prendan su cámara, jóvenes, hermanos, no, no se nieguen, nadie le va a estar mirando, solo yo quiero saber si están ahí nada más cuando prenden su cámara. Que hay, no, no, no tengo tiempo para estar mirando qué hay detrás, no, no. Y además cuando estamos compartiendo la pantalla, no se puede ver, ¿no? Solamente el que habla o dos más veo. Por eso, ya. A ver, dice el método de estudio de palabras bíblicas, da una mirada microscópica al origen, la definición, las veces que ocurre y los usos de una palabra en particular, especialmente en lo relacionado con el contexto de un pasaje de las Escrituras. Su propósito es aprender tan preciso y comprensiblemente como sea posible lo que el escritor bíblico quiso decir con la palabra que usó. Ujú. Ahí está. A ver, tenemos palabras, ¿no? Palabras, significado, cita. Son ejemplos que tenemos acá. Anmi, pueblo mío. Oseas, capítulo 2, versículo 1, ¿no? Abel Misanraín, pradera de Egipto o llanto de Egipto. Abraham, padre de gentes, de muchas gentes. Abraham, padre supremo. Acor, turbación, dificultad. Baali, mi señor. Babel, confusión. Beraca, bendición. Entonces, este método de palabras.
¿Qué les parece? Ah, método de palabras. Eh, Cuando fui a Huánuco al pastor Carlos le escuché un sermón predicar de una palabra. Eh, ¿Cuál era la palabra? Una palabra que no estaba en mi diccionario, pero nos, nos ayudó bastante, ¿no? Nos ayudó bastante. Eh, a ver, métodos de palabras. Pastor, una consulta con respecto a eso. En la Sí, Biblia podemos encontrar que hay este nombre de las personas, ¿no? Eh, de varias personas y que corresponde un poco al tipo de vida que tuvieron ellos. O sea, sus nombres relacionados a lo que les sucedió, ¿no? O a lo que cuenta, ¿no? En ese momento. Mi pregunta eh, ¿era realmente ese nombre, digamos, ¿no? Un nombre propio, como el mío Julio, por ejemplo? ¿O ya, es que el escritor, tal vez en algún momento, para, para buscar, ¿no? O sea, para contar, le pone ese nombre? O sea, era su nombre, era su nombre propio, el nombre con el que ellos, ¿no? Le pusieron así su papá, o es que tal vez el escritor en algún momento pone ese nombre, o la gente termina hablándole, lo recuerdan con ese nombre, para contar el relato de la vida. Eh, bueno, esa era mi pregunta. buena pregunta. Eh, la Biblia cuenta los nombres exactos, cómo se llamaban, ¿ya? No es que le cambiaron los nombres para contarnos la historia, no, no. Eh, Cuando Dios cambia los nombres, por ejemplo, de Abraham, de Abraham, a Abraham, le da una nueva identidad. Le da de Jacob, que es usurpador, engañador, estafador, le dice, no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar ahora Israel, que significa, pues, ¿no? Padre de multitudes, ¿no? Entonces, le está dando una nueva identidad y está dando una nueva identidad. Por ejemplo, Oseías. ¿Saben quién era Oseías? 5 puntos más, ¿ah? Reemplaza la tarea que no ha hecho. ¿Quién era Oseías? Oseas. Antes Perfectamente. de llegar al libro de Oseas, hay otro Oseas. Oseías. También se puede decir. ¿Saben quién era? Era Josué. Su nombre primero era Josué. Perdón, es Oseías. Y de ahí es cambiado a Josué. A ver, otro en el Nuevo Testamento. Eh, ¿Quién era Leví? Mateo, Mateo. Pero antes Levi era de, Leví, ¿no? Y Levi de después Mateo. Mateo. Así es. A ver, otro. El que regaló sus bienes. Saqueo. No, no, ese repartió lo que había robado. En Eh, Hechos, capítulo 2, 3, creo por ahí está. El que vendió su propiedad, ¿no? ujú. ¿Cuál era su nombre? ¿El que murió? Ananías. No, Ananías, no, antes de Ananías, el que vendió su propiedad y dio,
y le inspiró a Ananías y a Zafira a vender también su propiedad y a dar. Bernabé no fue Bosón. Ah, claro, Bernabé, pero ¿cómo se llamaba antes de Bernabé? Ah, él es Ya, entonces eran sus nombres verdaderos. Lo que sí, cuando Dios trabaja en ellos, les da una nueva identidad. Igual nosotros, ¿no? Tenemos una nueva identidad. Y la Biblia cuenta los nombres tal igual como son. Y muchos, los judíos tienen que actuar de acuerdo a su nombre. Por ejemplo, este, Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Salvador. Y él actuó como el Salvador del mundo, ¿no? Ujú. Claro. Bernabé, ¿qué significa? A ver, Consolador, ¿no? Y él actuó vendiendo su propiedad, consolando a los pobres. Así actuaba. Julio, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu? me- ¿Qué haces? Así hasta, tienes que actuar como Julio, ¿no? pero hasta donde sé, creo que se llama hombre de mucho pelo o velludo, así no sé. Es un nombre medio romano, ¿no? Medio romano, ¿no? Entonces hay que actuar de acuerdo a nuestro nombre. David, che, yo tengo que muchas cosas, ¿no? Pero Dios nos ayude, Dios nos ayude. Bien, estábamos mirando el método de palabras, ¿no? Método de palabras, sí. Entonces, debemos estudiar las palabras de la Biblia, ¿no? Las palabras de la Biblia. La correcta interpretación de las verdades bíblicas dependerá de la correcta comprensión de las palabras que se utilizarán para transmitir esas verdades. David declaró, las palabras del Señor son puras, como plata refinada en horno de arcilla, refinada 7 veces. En el Salmo 12:6, un proverbio hace una declaración parecida. Toda palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que en él esperan. Entonces tenemos que mirar porque hay palabras que están en hebreo, en griego, en arameo, ¿no? Algunas no se han podido traducir, han quedado tal como están ahí. Por eso es muy importante buscar pues la etimología o el origen de la palabra. A ver, por ejemplo, a mí me ayuda bastante el libro Nix, me ayuda bastante. Si ustedes tienen la posibilidad de tener una laptop, una i3, corre bien, o si tiene más recursos, pues mejor, ¿no? Por ejemplo, a ver, este programa nos ayuda bastante. Ahí lo está viendo. Por ejemplo, acá Jonathan. Voy a seleccionar esta palabra Jonathan, ¿ya? Y ya le di doble clic. ¿Qué me pasó? Me botó a automáticamente abrir esa palabra, dice. Jehová da. Jonathan significa Jehová da. Supervisor de las bodegas de David. Ahí nos dan un pasaje, ¿no? Asmaved, hijo de Adiel, tenía a su cargo los tesoros del rey, y Jonathan, hijo de Usías, los tesoros de los campos, de las ciudades y de las aldeas, de las torres. Por ejemplo, acá nos da un pasaje que no se refiere al hijo de Saúl. Nos dice a Jonathan, hijo de Usías. No hay que confundirnos. ¿Se ha dado cuenta?
¿Cómo usted dice Jonathan? Ah, es hijo de Saúl. No, hay otro Jonathan. Por ejemplo, Marías. Hay varias Marías en la Biblia. No, hay varias Marías. María Magdalena, María la Madre de Jesús, y así. Por ejemplo, acá dice uno enviado por Josafat a enseñar la ley. También tenemos que entender, Jonathan, había ese nombre antes en la deportación, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Es otro Jonathan. Acá habla de un sacerdote, a ver, en Nehemías 12:18 habla de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonathan. O sea, hay otro Jonathan. Acá habla de un sacerdote de un santuario idolátrico, o sea, un Jonathan de otro santuario idolátrico en la tierra de Efraín, Jueces 18:30, miren. Y los hijos de Dan levantaron para sí imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. ¿Qué? Jonathan, hijo de Gerson. Gerson, ¿quién fue? Hijo de Moisés. Y Gerson tuvo un hijo llamado Jonathan. Este fue un idólatra. ¿Se da cuenta? Entonces, es muy importante mirar las palabras, ¿no? A ver, ¿me están entendiendo o no? Sí, pastor, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué les parece? Bien, ayuda bastante este libro, Nix. Por ejemplo, otra palabra, Yugo, más. ¿cómo? Yugo. A ver, yugo. ¿Dónde encontramos a yugo? Buscar, ¿no? Yugo, ¿no? Ya. Miren, entonces acá que descargará su yugo de su cerviz y rompir las coyunturas de vuestro yugo. A ver, vamos, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Ya, acá vamos a seleccionar y nos vamos a esa palabra. Aquí nos bota la palabra en griego, yugo, balanza. Está refiriéndose a algo que se pone en medio, y acá están los pasajes que se nos da. Por ejemplo, 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. 1 Timoteo 6:1. Todos los que estáis bajo el yugo de la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ah, balanza, ¿no? Acá no apareció la palabra yugo, balanza. Acá yugo también se refiere a balanza. ¿Se ha dado cuenta?
¿Se ha dado cuenta lo que podemos descubrir? Por eso, educación cristiana. Es muy importante conocer, saber, para trazar bien la palabra. Es preparado, educado, ¿no? Vamos a ir de corrido hasta las 8:45. De ahí tenemos 15 minutos para alistarnos, tomar un cafecito y volver a las 9 en punto para tener la clausura. ¿Listo? ¿Estamos Amén, amén. o están cansaditos? Volvió Zulin. ¿Cómo estamos, Zulin? En la cámara, Zulin. Adrián también en la cámara. Ya. Estábamos en el método de palabras, ¿no? Sí. En el método de palabras también tiene que ver la traducción, ¿ya? Eh, a ver, creo está acá, a ver. ¿Dónde está? Sí. Ya, a ver. Ejemplo, ahí están los pasos. Escoja su palabra. Busque la definición en español. En un diccionario que usted tenga, busque no, la definición. Tercer paso, compare diferentes traducciones. Requiere 2, 3 Biblias, ¿no? Ahora hay bastantes. Ese libro, el Libronix también tiene, o en casa usted tiene, ¿no? La Reina Valera, la Dios habla hoy, o la católica también sirve, porque son palabras directas que son traducidas. ¿Cómo lo traduce, no? Escriba la definición de la palabra original. Revise el número de veces que se usa en la Biblia. Sexto, busque la raíz etimológica y el origen de la palabra. Séptimo, descubra el uso de la palabra en la Biblia. Por ejemplo, yugo, ¿no? ¿A qué se refería? A una carga, a una ley. También se refería a una balanza, ¿no? Octavo, escriba una aplicación. Son los pasos. Tres de las dificultades más comunes al hacer un estudio de palabras. Ahí nos dice tres cosas. Por ejemplo, a veces distintas palabras griegas se traducen al español con una sola palabra. Por ejemplo, la palabra siervo, 7 equivalentes. 7 equivalentes. Un ejemplo. Aquí ahorita la palabra siervo, ¿con qué consonante está? La S. ¿A qué se refiere cuando está con S? La palabra siervo. A un servidor. Claro, a un esclavo, a un dulos, que, que lava los pies de los que visitan a la casa, o aquel esclavo que echa fuego en una caldera para que el barco avance, es siervo. O también la palabra siervo es que se despoja de su trono, toma un lebrillo, una toalla, se ciña la cintura y empieza a lavar los pies de los discípulos, ¿no? Pero cuando leemos los salmos, dice, cómo el siervo brama por las corrientes de las aguas, se refiere a otro tipo de siervo, pero la misma palabra es el mismo, pero tiene diferentes, 7 equivalentes. Segundo, a veces una palabra griega o hebrea se traduce de distintas formas al español. Por ejemplo, koinonía. Número 1 dice comunicación. Una vez. 2 veces comunión. A ver cómo está acá. Número 1 es koinonía, comunicación.
Una vez, comunión. 4 veces, ¿no? Comunión aparece 4 veces. Contribución, una vez. Distribución, una vez. Compañerismo. Compañerismo, ¿cuántas veces aparece? 12 veces, coinonía. Para refiriéndose a coinonía. Por eso cuando referimos coinonía, decimos, es compañerismo, ¿no? Tener la comunión, nos referimos más. Apunta más 12 veces, ¿no? Compañerismo. Tercero, a veces una palabra original se traduce mediante una frase completa en el español. Por ejemplo, cara a cara como un espejo. Solamente hay una sola palabra. Cato, catoptrisomenen. Esa palabra griega está traducida por siete palabras. Solo una palabra con 7, miren. ¿Te das cuenta? Esa es una dificultad, pero también nos ayuda a entender bien, ¿no? Ahora, otro método de trasfondo, pasos de estudio bíblico de trasfondo de un libro. ¿Ya? Este es ya un estudio bíblico libro por libro, en otras palabras. Libro por libro. Elige el tema o el libro de la Biblia. Segundo, haga una lista de sus obras de consulta. Tercero, obtenga una visión práctica a partir de la geografía. Cuarto, obtenga una visión más penetrante a partir de la historia. Quinto, descubra algunas perspectivas desde la cultura. Sexto, investigue los puntos de vista desde el ambiente político. Séptimo, resuma su investigación. Octavo, escriba la aplicación personal. A ver, pastor, ¿de dónde ha sacado todo esto? Me va a decir usted, ¿no? Le voy a pasar al final de la clase métodos de estudio, ¿ya? De un libro de Reed Warren. Ahí les voy a pasar en PDF y ustedes la pueden repasar todos estos métodos de estudio. Ahí les voy a pasar. Y el PowerPoint también les voy a pasar el resumen de todos estos métodos. ¿Sí o no, Roger? Preguntas. No hay preguntas. Usted lee o ha leído en el colegio, en la primaria, en la secundaria, obras, ¿verdad? Y le mandan a hacer un resumen. Antes de consultar a otros, comentarios, estudios, intente hacer eso. Léalo cada libro de la Biblia de tapa a tapa. Intente resumir qué me quiere decir. Por ejemplo, Efesios. Wow, Efesios. ¿De qué habla? ¿Cuál es su tema? La iglesia. La iglesia. Lamentaciones. ¿Qué lamentaciones, no? ¿De qué habla? El profeta llorón. Intente, Proverbios. por ejemplo, la justicia. ¿Qué libro me habla de la justicia? De la misericordia. ¿Qué libro me habla? ¿No? Proverbios. Proverbios es un libro, una compilación de varios proverbios que son dichos, ¿no? Son dichos preciosos. Entonces, hay varios temas que nos va a hablar de la familia, del matrimonio, Eclesiastés, pastor Eclesiastés. Eclesiastés, de la vida pasajera, ¿no? Y que todo tiene su tiempo, ¿no? Igual, Levítico, puro leyes, ¿no? De los levitas, la santidad de Dios, es el
tema principal de los levitas, ¿no? Números. ¿Por qué se dice números? Puro números nomás, ¿no? Los Muy censos. bien. Sí, bueno, bastante, ¿no? Por ejemplo, Mateo. Porque, ¿cuál es el tema principal de Mateo? Rey de los judíos. El autor quiere decirle a los romanos que hay otro rey, que es ese rey es Jesús. El Mesías. Marcos. Marcos lo ve a Jesús como el siervo, ¿no? El siervo sufriente. Entonces su mensaje es que vino a servir, vino a buscar y a salvar, ¿no? Vino a dar su vida. Es el siervo. Lucas, el médico, lo ve como el Hijo de Dios. Juan, no, el Lucas lo ve como el Hijo del Hombre. Y San Juan lo mira como el Hijo de Dios. Y hechos, ¿no? Wow, los hechos de los apóstoles, los hechos de Jesús, diríamos. Los hechos de Jesús por medio de los apóstoles, ¿no? Los hechos de la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia, no? Wow. Corintios, los problemas, solución a los problemas, a las divisiones, a las lenguas, a los dones. Ahí está la solución. Respuesta, segunda de Corintios, respuesta a interrogantes, ¿no? Sobre la resurrección, la ascensión, cuerpo glorificado, ¿cómo vamos a entrar al cielo? Al cielo no va a entrar a, Carne y sangre. carne ni sangre, o sea, nuestro cuerpo va a ser transformado y así. Bien, vamos a terminar avanzándonos, avanzando. De trasfondo libro. La arqueología, eh, a ver, alguien me ayuda por favor a leer. Estoy un poquito la garganta, no sé qué me ha pasado. Bueno, lea, pastor. Dice, Van Dyck escribió, nadie puede comprender la Biblia sin un conocimiento de la historia y cultura bíblica, y nadie puede afirmar que conoce la historia y cultura bíblicas sin una comprensión de las contribuciones de la arqueología. Los eventos bíblicos se iluminaron, las palabras oscuras se definieron, las ideas se explicaron y la cronología se redefinió gracias a los hallazgos arqueológicos. Decir que nuestro conocimiento de la Biblia no se revolucionó por estos descubrimientos es minimizar los hechos. Archaeology Interpreted, bueno, Dictionary, Ujú. Entonces, la arqueología es grandiosa, ¿no? Nos confirma hechos, pues, que estaban en la duda, ellos nos llevan, nos traen luz. Y esta es la verdad, nos dicen, ¿no? Esto es verdad, esto es así. Y, y qué bueno, ¿no? Miren lo que dice Bambi. Nadie puede comprender la Biblia sin un conocimiento de la historia y la cultura bíblica. Sin un conocimiento de la historia y la cultura bíblica. Así es. Es muy importante conocer la cultura. A ver, hay un hecho muy importante en el Nuevo Testamento. Dice que las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, esperaban al novio. En nuestra cultura, cuando se casan, ¿quién espera a quién? el novio espera a la novia. El novio espera a la novia, ¿no? El Y novio le se va a hace, Luna. y le hace esperar un montón, ¿no? Cuando me casé, wow,
¿qué onda? Ya mi mente pensaba, dice, ya se desanimó de repente, tanto demora, ¿no? Pero miren, cambia, ¿no? Eh, saber, María y José estaban comprometidos, no eran casados todavía, pero eran como casados, desposada, dice. Y para nosotros, desposada, ¿qué significa? Lo ha desposado. O sea, ya tuvieron, ¿no? Pero en esa época no era así. Significa que los padres hacían el compromiso y tenían que esperar, ¿no? El papá decía, hijo, tienes que demostrarme que tú vas a poder mantener a esa chica. Tienes que demostrarme que eh, tú puedes. Y cuando estés listo, el papá lo veía, entonces agarraba al novio e iba a la casa de la novia y con sus amigos, danzando, bailando. Entonces el novio iba a buscar a su novia, ¿no? Eso es lo que hace Jesús, que va a volver de los cielos a buscarnos a su novia, la iglesia. Por eso los matrimonios, esperando el novio y a la novia al revés, ¿no? Entonces la cultura, ¿de dónde es nuestro matrimonio cristiano que decimos? El realce en un matrimonio es la novia. Y, y yo creo que el realce en un matrimonio, ¿quién debe ser? Es el novio, porque el novio va a sustentar, va a proveer, es la cabeza y todo, ¿no? Es que sí, Roger, cuando te cases, ya sabes, ¿ah? La cultura, ¿no? Nuestra cultura occidental es diferente a la cultura de allá. ¿Se dan cuenta? Entonces es muy importante saber también parte de la cultura, ¿no? Volvemos entonces. Ya, vamos vamos a correr un poquito, ¿ya? Mire, por ejemplo, ahí está, método de estudio bíblico de un libro, ahí está. A ver, adivinen de qué libro será este. A ver, ¿quiénes son los miembros de la iglesia y los que tienen, lo que tienen que hacer los miembros de la iglesia? Acá tenemos 6 capítulos. Aquellos que Dios escogió, aquellos que Cristo salvó, autorizados por el Espíritu Santo, responsabilidades de los miembros de la iglesia, las relaciones de los miembros de la iglesia, los conflictos. A ver, no. ¿Qué libro es? Timoteo, Mm, Ti- no. Tito. ¿Qué libro habla de la iglesia? Ah, Efesios. Este es un pequeño bosquejo del libro de los Efesios, ¿no? Un panorámico. Ahí está capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y capítulo 6. Por ejemplo, esposos y esposas, Efesios 5, 22 al 23. Desde el 21, están sujetos unos a otros. Después habla a los padres, a los patrones, ¿no? Y en el capítulo 6 habla de los conflictos espirituales, de las regiones celestes, todo, ¿no? Por eso debe ponerse toda la armadura de Dios. Método de estudio bíblico de análisis de capítulos, capítulo a capítulo. Análisis de capítulo implica obtener una comprensión total del material del capítulo de un libro mediante los cuidados de observación de cada párrafo,
oración y palabra de una manera sumamente detallada y sistemática. Las tres partes de este método son resumen del capítulo, análisis, versículo por versículo y una conclusión del capítulo. Análisis del capítulo, acá tenemos 7, ¿no? Escriba un resumen del capítulo. Segundo, haga una lista de sus observaciones, plantee preguntas sobre su interpretación. Cuarto, correlacione el capítulo con las escrituras. Quinto, haga una lista de algunas posibles aplicaciones. Sexto, como conclusión, escriba algunos pensamientos. Séptimo, escriba una aplicación. Síntesis del libro. Lo saben ustedes, ¿sí o no? La síntesis, o sea, se saca un pequeño resumen, un mensaje de todo el libro, ¿no? A ver, ayúdenme a leer, por favor. Una dama, a ver, 11. Zuli. Bueno, Vamos, Zuli. una Zuli. dama. ¿Alguna dama, hermano? No hay damas, ya, un Ah, ya. caballero entonces. Bueno, Se fueron a la luna. muy bien. Dice así, el método número 11. Método de estudio bíblico de síntesis del libro. El método de estudio bíblico de síntesis es implica estudiarlo como una unidad total de pensamiento mediante una lectura de corrido, muchas veces, y resumido su contenido sobre la base de su previo estudio y el análisis de cada uno de sus capítulos. La palabra sintético se deriva de la preposición griega sin, que significa justos, y la raíz del verbo she, o ¿qué es esto? Está en inglés. Bueno, que quiere decir poner. Así que el significado resultante es poner juntos. Sintético es lo contrario de analítico, que quiere decir separar. En la síntesis, ignoramos los detalles y vemos el cuadro completo. En este método, juntamos lo que vemos por separado en el capítulo anterior. En el analítico se separa y en la síntesis se junta, ¿no? Todo lo aprendido en un pequeño resumen. Eso es lo que queremos decir acá. Método de estudio de análisis, versículo por versículo, que le hablaba de Spurgeon, que agarraba un versículo, ¿verdad? Y predicaba. Aquí tenemos una forma de la Biblia arcoíris. ¿Ha escuchado la Biblia arcoíris? Usted también puede hacer su Biblia arcoíris. Por ejemplo, ahí dice tabla de coloreo bíblico, colores, palabras claves. Rosado, mujeres de la Biblia. Este es de, ah, de la Biblia de las mujeres, ¿no? Hay Biblias para quinceañeras, hay para los jóvenes, pero, por ejemplo, sacando de la tabla de colores, para de las mujeres dice, pinde así su Biblia, ¿no? Rosado, mujeres de la Biblia, matrimonio, amistad, amor, misericordia, todo lo que habla, encuentra en la Biblia, cuando lee, va pintando de rosado. Cuando usted encuentra los versículos que hablan de fe, obediencia, fruto, crecimiento, paz, bondad, salvación, verde. Morado, oración, Dios, Jesús, Espíritu Santo, Mesías, ¿no? Azul, sabiduría, instrucción, mandatos, enseñanza. Amarillo, alabanza, adoración, milagros, poder de Dios. Naranja, promesas, profecías, pactos. Usted tiene que tener un plumón, una caja de plumones para ir pintando, de colores, ¿no? Y así. A ver,
Ya, vamos a terminar mirando acá en 4. Díganme si escuchan la musiquita. Sí, sí se escucha bastante. Tienen que leer nada más porque no hay nada de audio. Es un método que te ayudará a descubrir por ti mismo en la Biblia lo que dice, lo que significa y cómo aplicarlo a tu vida. ¿Qué significa estudiar la Biblia inductivamente? Significa que la Biblia es la fuente principal de nuestro estudio. No estudiar acerca de la Biblia. Muchas personas pasan la mayor parte del tiempo leyendo y estudiando lo que otros dicen acerca de la Biblia. Algunas personas piensan que no pueden entender la Biblia por ellos mismos. ¿Cuáles son los requisitos para aprender el método inductivo? Estar dispuesto a ir despacio y ver lo que dice la Escritura misma. Practicar diligentemente y persistentemente. ¿Por qué usar el método inductivo? Te equipa para estudiar la palabra de Dios por ti mismo, te permite recibir la verdad de Dios de primera mano, te librará de depender de la interpretación solo de otros. ¿Cuáles son sus componentes? Observación, interpretación y aplicación. Observe el pasaje. ¿Qué dice el texto? Hagas esa pregunta. ¿Qué dice el texto? Es examinar lo que el texto dice a los lectores originales. Es descubrir lo que dice el texto, autor, Dios. ¿Qué Dios me quiere decir a mí, no? Interpretación. ¿Qué significa lo que el texto está diciendo? Es entender lo que originalmente el texto significa. Es descubrir qué quiere decir originalmente el texto. Esa es la aplicación. ¿Qué debo hacer con lo nuevo que he aprendido? Es creer más que obedecer, ¿no? Es tomar el significado del texto y ver cómo se relaciona con nuestra vida. La meta es conocer más a Dios, una vida cambiada, transformada. Ahí está, los pasos de la observación. Comenzar y continuar con una actitud de oración. La lectura del texto varias veces, mínimo 7 veces. Lea 7 veces. Se identifica el tipo de literatura. Identifíquelo. ¿Ya? Objetivamente. Se lee con propósito. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hagas esas preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? Si se busca lo obvio, lo más fácil de ver. Se descubre la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Tema. Se encuentra el tema general del libro. Se elabora un cuadro del panorama general. Se busca los temas para cada capítulo. ¿Qué le pareció? Muy bien. Como
estudiantes, seminaristas, usted tiene que meterse en la palabra de Dios. Bueno, ya nos pasamos, wow, 3 minutos, ya, 10 minutos nos quedan. Para, ya, vamos a terminar acá. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Ya. Hasta el próximo jueves cerramos todo y yo envío los registros. Si no me mandan sus Que, tareitas, bueno, que trabaje pendiente, pastor. ya. Esta semana tenían que mandarme de tomar un método de estudio bíblico y aplicarlo a su vida y mandármelo. Esa era la tarea de la semana pasada, pero parece que nadie lo ha hecho, pero esta semana cumpla ya. Ahora ya tiene todos los métodos y el más fácil que usted pueda comprender de un versículo, de su devocional, una palabra, de un libro, ya, aplique los pasos que están ahí. ¿Entendido? Amén, amén. Listo. A Un ver, método esto. Ya, un método. Julio, una palabra de oración, de despedida. Amén, pastor. Estudio bíblico. Me alegra Justo de estas dos algo clases anteriores. aprendido con ustedes, ¿ah? Ah, pastor. Justo de estas dos clases anteriores, digo, ¿no? De la anterior y de la hoy es la tarea, ¿no? Sí, ajá. Ya, pastor, no la había entendido la vez pasada. Bueno, vamos a orar para concluir ya la clase del día de hoy. Amado Dios, gracias por permitirnos haber podido terminar, Señor, una clase más. Casi ya estamos concluyendo, Señor, este periodo, este curso. Y te damos gracias, Señor, te damos gracias por tu hijo David, Dios mío, Sí, sí. que tú le das, Señor, la gracia para poder enseñar la sabiduría. Sigue llenándolo de eso, Dios mío, cada día más. Y, Señor, creemos de que no va a ser, esto es de gran bendición para nuestra vida y de gran utilidad también en el ministerio. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy hemos podido estar en esta clase y permite, Señor, que los que tal vez no pudieron por diferentes circunstancias, nos podamos reunir la próxima clase, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Listo, entonces pueden ir a tomar su cafecito y en 10 minutos, no menos, ¿no? En 9 minutos estamos acá para empezar el culto de clausura. Ya, pastor, gracias, gracias.